Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar todos? Si es que sí, pueden escribir dentro del chat del lado izquierdo, por favor. Y si me pueden ver también, por favor. Perfecto. Bueno, hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estén, de dónde nos estén, acompañando. Mi nombre es Curtis Graham. El día de hoy estoy representando a Faldo Consultoría y Sistemas. Solamente para darles un poco de orientaciones antes de comenzar en lo que vamos a discutir el día de hoy. Eh, por favor, si es que todas sus configuraciones están en portugués o en cualquier otro idioma, en la barra de encima ustedes pueden cambiar el idioma. Por favor, hacerlo ahorita si es que lo desean hacer. Este evento durará 1 hora, 45 minutos, cuyo será atribuida a la presentación y 15 minutos serán usados al final para preguntas. Si es que usted tienen preguntas, por favor, basta escribirlas donde ustedes escribieron en el chat. Ahí después de la presentación yo veré si es que hay algunas dudas o preguntas y las iré contestando una por una. Y para ellos que poseen certificación PMP, el evento vale un PDU. Y esta presentación será grabada para aquellos que gustarían de verla después, pero solamente será proporcionada a aquellos que respondan a la evaluación del curso. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, yo trabajo para consultoría FATU. Nosotros la empresa fue fundada en el año 1998 y se considera como referencia en cuanto a la medición, estimación y requisitos de software. Nosotros nos especializamos en métricas de software, particularmente en la técnica de análisis de puntos de función. Ofrecemos cursos de capacitación en análisis de puntos de función, preparación para el examen de certificación CFPS y ingeniería de requisitos y entre otros servicios y cursos. Nuestra estrategia actual de actuación está enfocada en servicios de consultoría en las disciplinas de medición y estimación de requisitos, entrenamiento en las disciplinas de medición y estimación de requisitos, estimación y medición de proyectos de software, auditoría de mediciones, implantación y operación de escritorio de medición y análisis. Y aquí nosotros vamos a ver todos los cursos que la consultoría FATO ofrece. Si es que ustedes tienen algún interés en saber más de algunos de estos cursos, basta solamente preguntar o contactarme directo al final del curso vía correo electrónico, que estará disponible al final de la presentación. Bueno, iremos a comenzar. Análisis de puntos de función, medición y estimación de software. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Los objetivos son los siguientes. Presentar lo que es el análisis de puntos de función, presentar una visión general del proceso de medición y dar un ejemplo. Presentar sus principales beneficios para la industria. Entonces, solamente para proporcionarles un poco más de información, este método es un método utilizado en todo el mundo, mucho más en los Estados Unidos, Brasil, India, etc. Eso solamente representa unos pocos países de todos los que los usan actualmente. Entonces, ¿qué es el análisis de puntos de función? Es una técnica de medición de las funcionalidades de un software desde el punto de vista del usuario. El análisis no considera ningún aspecto de implementación de la solución. Es decir, es una manera de cuantificar las funciones de un software de un punto de vista externo. Eso nos permite medir el proyecto y eventualmente llegar a un tamaño funcional. Teniendo ese tamaño podemos hacer varias cosas con las cuales explicaremos después. Solamente necesitamos los requisitos para poder hacer la medición. Esto es muy importante. En inglés, esto se llama Function Point Analysis. El concepto del usuario en el análisis de puntos de función puede no solamente ser el usuario final,
También se puede ser considerado como otro sistema o cualquier otra cosa que se comunique con el sistema que estamos midiendo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Cuando ampliamos nuestra definición del usuario, conseguimos medir todo tipo de software usando el análisis de puntos de función. Entonces, el usuario se refiere más allá de solamente el usuario final y no solamente, como habíamos mencionado, al estereotipo. Entonces, para este método hay un grupo denominado el IFIPUG, que significa Grupo Internacional de Usuarios de Puntos de Función, que es la organización para el mantenimiento y la evolución de este método a lo largo del tiempo. Ellos también son encargados de mantener el CPM, que en inglés se llama Counting Practices Manual, que es un manual de referencia que tiene todas las definiciones, reglas, conceptos y ejemplos para saber realizar una medición del análisis de puntos de función. Este método del análisis de puntos de función se considera como un estándar para la medición funcional de un software. El ISO IEC 20926 define como una unidad de medición de software debe ser. Hasta ahora existen 4 métodos para esto. El de la IFIPUG es la más utilizada, con más años de uso y la más difundida. Los otros métodos son el de la NESMA, que es más utilizado en Holanda, el MAC2, más utilizado en Inglaterra, y el COSMIC, creado en Canadá pero usado mundialmente, pero igual no es tan difundido como el IFIPUG. El último es llamado FISMA, que es el más utilizado en Finlandia. Para los que quieran conocer un poco más de estos métodos, pondré enlaces al final de la presentación para los que estén interesados. El método de la APF fue creado por el investigador Alan Albrecht, que en aquel entonces trabajaba para la IBM. Se creó cuando Alan necesitaba medir productividad en los proyectos de sus clientes. Esos proyectos eran desarrollados en diferentes lenguajes de programación. En aquel entonces se podía usar el número de líneas de código fuente como base, pero ¿cuál es el problema? Como no todos eran el mismo lenguaje, no era posible hacer comparaciones de productividad si es que los lenguajes eran distintos. Entonces, fue así que se analizó qué aspecto le da valor el software y realizó qué son las funciones o funcionalidades del software que le da valor. Entonces, surgió una métrica que fuera posible aplicarse en cualquier proyecto que pudiera aplicar independiente del lenguaje de programación. Después de algunos años de prueba, formalizó los estudios publicando en inglés Measuring Application Development Productivity. En este artículo presentó el resultado de sus estudios y al final del artículo, el método del análisis de puntos de función que ayuda a medir la productividad. Este trabajo generó interés de muchas empresas fuera de la IBM también. A lo largo de los años 80, otras empresas empezaron a usar el APF y realizaron que tenían que reunirse para discutir problemas con el método, definir estándares y hasta que decidieron crear el IFIPUG en el año 1986, que desde entonces es la organización responsable por el análisis de puntos de función. Hoy en día es un método público en donde cualquier empresa o persona lo puede usar. Para aquellos que tengan interés en leer este artículo de Alan Albrecht, el enlace será proporcionado al final de esta presentación. Hay una versión en inglés y otra versión en español. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del proceso de medición del análisis de puntos de función? Son 2 objetivos. El primero es ser consistente, o sea, ser una medida consistente entre varios proyectos y organizaciones. 2 profesionales analizando un mismo proyecto teóricamente deberían llegar al mismo resultado. Y debe ser simple, es decir, ser lo suficiente simple para minimizar el esfuerzo de la medición. Entonces, el objetivo principal de la IFIPUG a lo largo de los años, después de varias evoluciones de las reglas y conceptos, fue asegurar consistencia a este método. Es decir, el IFIPUG constantemente alteró y mejoró el CPM, como habíamos dicho, Counting Practices Manual, para alcanzar el objetivo de ser consistente y simple. Hoy en día, podemos decir que tenemos un método muy consistente. Para que el costo-beneficio del proceso de medición sea beneficioso, el método debería ser aplicado de una manera muy sencilla. Para aquellos que ya tienen experiencia con este método, se puede realizar de una manera rápida una medición. Entonces,
Si conseguimos asegurar que estos dos objetivos sean alcanzados, podemos tener un método que pueda ser utilizado con costo-beneficio suficiente. Más adelante se describirán los beneficios del análisis de puntos de función. Ahora se presentará de una manera cómo realizar una medición de puntos de función. Pero primero se definirán algunos términos o conceptos que hacen parte de la medición. El APF evalúa los requisitos de un sistema o de un proyecto, identifica las funciones o también se pueden llamar funcionalidades. Para la ISO, esto es llamado componentes funcionales básicos. Pero igual, continuaremos hablando de una manera más sencilla en términos de funciones o funcionalidades. El primer objetivo es evaluar los requisitos del software identificando las funciones. Hay reglas de la IFIPU para realizar estas identificaciones. Hay dos dimensiones para las funcionalidades de un software. Tenemos una dimensión de interacción, es decir, una interacción entre el usuario y el sistema, denominada funciones de transacción. Aquí identificamos todas las funciones que permiten interacción del usuario con el sistema. Tenemos tres tipos de funciones de transacción. La primera es la siguiente: entrada externa. Una entrada externa son funciones con el propósito de mantener datos del sistema. Por ejemplo, el usuario tiene una pantalla donde puede ingresar un cliente en el sistema. Esto es un ejemplo de una entrada externa porque tiene el objetivo principal de permitir al usuario ingresar datos que vienen de fuera del sistema hacia dentro de él. Otro ejemplo de una entrada externa puede ser representada por una transacción que permite que cambie la contraseña de mi usuario. Esta transacción también tiene el objetivo de cambiar datos en el sistema, por eso se considera una entrada externa. Entonces, tenemos otros dos tipos de funciones de transacción denominadas salida externa y consulta externa. Estas dos son un poco similares. Las dos tienen el objetivo de presentar datos al usuario. Entonces, cualquier transacción que tenga como objetivo principal mostrar datos al usuario, podemos clasificar como una salida o consulta externa. Por ejemplo, informes, consultas, listas, gráficos, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos? Estos son diferencias muy pequeñas. La consulta externa solamente tiene como objetivo recuperar y presentar datos al usuario, sin almacenar nada. Esto es clave. La salida externa incluye campos que realizan cálculos o información derivada. E igual pueden mantener datos y actualizar datos en nuestra base de datos. Esto es lo que diferencia estos dos tipos de transacción. Podríamos llegar a un poco más de detalle, pero la verdad, esta presentación nos queremos enfocar en términos más generales. Los otros tipos de funciones de un software son las funciones de datos, cuyo objetivo es almacenar datos. La idea es identificar los requisitos de almacenamiento que el usuario tiene para su software. Entonces, estamos hablando de requisitos que permiten al usuario almacenar datos en su sistema o referenciar datos en otro sistema. Entonces, hay dos tipos de funciones de datos. El primero es archivo lógico interno, o en inglés que es Internal Logical File. El objetivo es almacenar datos que el usuario mantiene en el sistema. Ejemplo, un sistema de facturación, por ejemplo, datos de factura son mantenidos por el sistema que se está midiendo. Entonces, los datos de factura representan un archivo lógico interno. El término archivo no se refiere a la misma definición de archivo de un sistema operativo. Estamos hablando de un archivo del punto de vista lógico y no de un punto de vista físico en la base de datos o un archivo en un sistema operativo, por ejemplo. Eso también es clave para saber realizar una medición. Es un conjunto de datos reconocido por el usuario, en este caso mantenidos por el usuario. La mayoría de las veces los archivos lógicos internos son implementados físicamente en la base de datos con tablas, pero la verdad es que no hay una relación directa entre tablas y archivos lógicos. El punto de vista de la base de datos es una visión física, más en el análisis de puntos de función, el archivo debe tener una visión lógica. El otro tipo de función de datos es un archivo de interfaz externa, o en inglés External Interface File. Estos datos son mantenidos por otro sistema, es decir, no por el sistema que se está midiendo. Por ejemplo, estoy evaluando el sistema de facturación del que habíamos hablado.
y percibo que el sistema de facturación necesita datos del cliente y que estos datos son mantenidos por otro sistema. Esos datos son referenciados de otro sistema, puede ser que sea un CRM. Entonces, el sistema de facturación va al sistema del cliente para consultar estos datos. Entonces, para el sistema de facturación, datos del cliente representa un archivo de interfaz externa, porque son datos mantenidos por otro sistema, pero son usados en el sistema que está haciendo. El análisis de puntos de función básicamente identifica funciones de dos diferentes tipos, y para cada función hay dos tipos de puntos de función relacionados a ellas. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo cada transacción tiene un número de puntos de función relacionado a ella. Aquí vamos a ver una pantalla que guarda datos de un contacto. Puede ser una agenda de contactos. En esta tabla presentada arriba, en la parte derecha, es una tabla presente en el manual de la IFIPUG, que describe los puntos de función para cada tipo de función. Esta cantidad no es única. Cada función puede tener tres tipos de complejidad, o sea, baja, media o alta. Esta complejidad es basada en dos parámetros. Vamos a entrar en detalle cuáles son estos parámetros, ya que sería mucho detalle, pero en términos simples para poder entender básicamente. Cuando evaluamos estos dos parámetros, podemos llegar a una complejidad de puntos de función relacionada a ella. Por ejemplo, un archivo lógico interno de complejidad baja tiene 7 puntos de función, de complejidad media 10 y de complejidad alta 15. Entonces, identifico funciones según su tipo y también su complejidad de la función basada en los parámetros para descubrir la cantidad de puntos de función respectiva. Para este ejemplo a seguir, para que se presente de una manera simple, vamos a considerar que todas las funciones identificadas sean de complejidad media. Entonces usaremos los pesos de puntos de función de la columna media. Entonces, este ejemplo presenta una agenda de contactos donde el usuario puede ver una lista de contactos registrados. Puede agregar nuevos contactos por ese botón que nos lleva a otra página donde el usuario llena los campos y le hace clic en guardar, es decir, para agregar un contacto. También hay opciones para eliminar un contacto registrado, modificar un contacto. En este caso, hago clic en esta opción con los datos existentes y después puedo editar, que nos lleva a la siguiente pantalla. Aquí nosotros también podemos agregar nuevos contactos por este botón que nos lleva a la página donde el usuario llena los campos y le hace clic en guardar para poder agregar un usuario. También hay opciones para eliminar un contacto registrado, para modificar un contacto. En este caso, hago clic en esta opción de editar y me lleva a la siguiente pantalla en la que los datos existentes después pueden ser editados y eventualmente guardados. Como pueden ver, parece ser la misma pantalla, pero de la visión del usuario son dos funciones distintas, una para agregar y otra para modificar. Entonces, si volvemos a la pantalla aquí original, podemos ver que también podemos solamente consultar datos de contacto sin tener la habilidad de editarlos. Entonces, este sistema tiene la habilidad de almacenar datos de contacto. Entonces, hay un requisito de almacenamiento del sistema que guarda los datos de contacto. Y estos datos serán mantenidos por el usuario a través de las funciones de transacción. Podemos decir que en este sistema hay un archivo lógico interno o interface internal logical file para guardar datos de contacto. Ese archivo lógico podemos ver en la tabla que tendrá 10 puntos de función, como habíamos mencionado, porque estamos considerando como una complejidad media. En esta primera pantalla hay una transacción que lista los contactos. Esta lista tiene la intención de mostrar datos al usuario. Puedo clasificar como una consulta externa o una salida externa. Esta lista proporciona filtros también que puedo organizar alfabéticamente, etc. Estos incluyen como parte de la función de lista de contactos y no se debería contar como nada aparte. Entonces, esta función de listar se podría ser clasificada como una salida o una consulta. Pero como no tenemos más detalle si es una salida o una consulta, vamos a asumir que es una salida externa, pero igual podría ser una consulta. Entonces, una salida externa de complejidad media vale 5 puntos de función.
Aparte, hay una transacción que el usuario puede agregar un contacto por el botón agregar. Esta transacción tiene el objetivo principal de mantener datos en el sistema, es decir, una entrada externa. Esta entrada externa vale 4 puntos de función. Hay otras dos entradas externas que son eliminar y modificar contacto registrado. Las dos son clasificadas como entrada externa y clasificadas como 4 puntos de función. Hasta ahorita tenemos una función que es evaluada a 27 puntos de función. Y por fin, la consulta de detalles en contacto elegido por la lupa, donde el usuario consulta datos, es decir, el sistema presenta todos los datos de ese contacto. Entonces, vamos a entrar al detallamiento del contacto. Puede decir que es una salida externa o una consulta externa, pero como no tenemos detalle, podemos considerar como una consulta externa que vale 4 puntos de función. Entonces, ya sumando todo, tenemos un total de 31 puntos de función por ese sistema de contactos. El proceso de medición más o menos es esta: identificar y clasificar las funciones y calcular la cantidad de puntos de función por cada función identificada. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero recuerde que hay reglas para realizar la medición en cada proceso y tenemos que tener esto en cuenta. El proceso de medición, como definido por la IFIPUG, es un conjunto de pasos representado por ese diagrama que podemos ver, donde el paso identificar funciones de datos y de transacción son pasos de este proceso, pero no son los únicos procesos. Hay otros pasos necesarios para calcular el tamaño funcional del sistema. Entonces, en el ejemplo, solamente presenté de manera rápida cómo identificar las funciones de transacción y de datos. Recuerde que esto era una versión simple y de verdad hay más pasos antes y después relacionados a este proceso. Entonces, ¿por qué medir un software? Ahora vamos a hablar un poco de cómo podemos usar los resultados del tamaño funcional en puntos de función de la aplicación para obtener beneficios para nuestra organización. Entonces, si ustedes se acuerdan, el objetivo inicial del estudio de la IBM cuando creó la técnica de puntos de función era hacer un estudio de productividad. Esto aún es el objetivo y un beneficio para otras empresas que actualmente lo usan. Evaluar la productividad para desarrollar un proyecto de software. Entonces, muchas empresas usan puntos de función con este mismo objetivo: evaluar y estudiar productividad, identificar los factores que influencian la productividad de manera positiva o de manera negativa, y al final hacer un benchmarking de productividad, es decir, vamos a identificar nuestra productividad y vamos a hacer una comparación de este número con otras empresas del mercado. Entonces, la idea del benchmarking es usarlo para compararlo con otras empresas, pero igual se puede usar como un benchmarking interno para ver si es que estamos mejorando en nuestra productividad, por ejemplo. Hay fuentes donde yo puedo conseguir datos para fines de benchmarking. Por ejemplo, esta dispositiva estoy representando un ejemplo de una organización que es la ISBSG, que es una organización que tiene una base de datos de más de 6.000 proyectos donde ellos hacen estudios e investigaciones sobre esos datos del historial de proyectos y eventualmente publican estos estudios. Esto no es un ejemplo reciente, sino se está representando para que ustedes tengan una idea de cómo son estructurados los datos usados en este tipo de estudios. En este caso, la productividad es presentada segregada por lenguaje de programación. Entonces, para cada proyecto de la base de datos de proyectos de la ISBSG, está segregado por lenguaje de programación y presentan la productividad relacionada a ella. No se escucha. Un momento, me están avisando que no se escucha. ¿Los demás me pueden escuchar? Daniel escucha, Héctor escucha, Daniel escucha. Zaida, creo que puede ser que sea un problema con su audio. ¿Puede verificar? Bueno, Zaida, solamente estoy esperando su confirmación.
Bueno, de cualquier manera, Zaida, esta presentación será grabada, entonces continuaré y para que usted tenga acceso a la presentación, aquí podrá consultar la grabación y acuérdese que tendrá que responder al feedback o al formulario para que le mande esta presentación. Entonces, estamos hablando de la ISBSG y cómo presenta la productividad y con el lenguaje de programación relacionado a ella. Entonces, podemos ver que una de las columnas es la columna N, es llamada N. Eso representa el número de proyectos de este tipo de lenguaje en la base de datos de ellos. Hoy en día hay un número mucho más grande para este número. Las siguientes columnas son una manera de representar la distribución de la muestra de los proyectos. Es decir, son conceptos estadísticos para que las personas que irán a usar estos datos conozcan cómo los datos son distribuidos, porque la verdad no siempre es una buena idea usar el promedio como base, especialmente si es que estos datos están muy distribuidos. Los datos del benchmarking son publicados por diversas organizaciones, no solamente esta. Aquí, en este caso, estamos hablando de la ISBSG, pero existen otras organizaciones, por ejemplo, Gartner Group, que también proporciona información del benchmarking. Hay otros autores también que publican datos, libros, también, por ejemplo. Este autor, Capers Jones, tiene varios libros publicados y en general casi todos los libros tienen datos para fines de benchmarking. En este caso, se están representando datos de benchmarking de calidad, un indicador siendo defectos por puntos de función. O sea, estamos utilizando un indicador donde el tamaño funcional es relacionado al tamaño de defectos. Es representado así eh, porque en sí número de defectos no indica nada por sí solo, si nos comparada a una unidad. Entonces, al compararlo al tamaño funcional, podemos decir que esta métrica es normalizada para evaluar calidad. En este ejemplo, el autor también representa el número de defectos potenciales en proyectos según el tipo de madurez o proceso usado por la organización. Por ejemplo, si yo soy una organización que usa CMM nivel 3, el autor representa que un promedio de defectos potenciales es de 6.25 defectos por puntos de función. Entonces puedo evaluar los números de mi proyecto para ver si tengo un buen desempeño o no. Entonces puedo evaluar los números de mi proyecto para ver si tengo un desempeño bueno, malo y qué cosas puedo hacer para mejorar mis procesos. Este indicador ayuda a evaluar mejor las iniciativas de mejora de procesos, sea de calidad o sea de productividad. Pero a lo largo del tiempo, después que la IBM presentó la técnica del análisis de puntos de función, las personas percibieron otras formas también de utilizar los puntos de función. Esto es relacionado al uso más grande de los puntos de función, la estimación de proyectos. El tamaño funcional es un variable. Hasta se puede decir que uno de los más importantes en el modelo de estimación de software. Se puede usar para la estimación de esfuerzo, de costo, estimación de plazo, etc. Hay varios modelos de estimación de software. Hay modelos sencillos, pero igualmente hay unos muy complejos. Un modelo muy sencillo para hacer estimaciones de proyectos de software es este que estoy presentando, que es perdón, que una vez que conozca la tasa de entrega, o sea, cuánto tiempo gasto para producir un punto de función, es un indicador que identifico basado en los datos históricos o en el historial de proyectos. Puedo utilizar ese indicador para estimar el esfuerzo de un proyecto nuevo basado en su tamaño funcional. Para este nuevo proyecto evalúo el alcance del proyecto para medir o estimar el tamaño basado en el alcance o una especificación de requisitos. Utilizo la tasa de entrega basada en la en el historial de proyectos y descubro el esfuerzo en horas que voy a gastar para el proyecto. Esta es una manera muy sencilla de trabajar con estimaciones de puntos de función, pero como había mencionado, hay otros modelos de estimación que pueden ser mucho más complejos también. Por ejemplo, a continuación presentaré otro. Este es un ejemplo real de una organización aquí en Brasil que es un banco nacional llamado Caixa, uno de los bancos más grandes de Brasil, y en su contrato de fábrica de software, ellos publican una fórmula para calcular el plazo
que el proveedor debe cumplir un proyecto. Esta fórmula es derivada de un modelo de estimación más complejo, que es conocido como el modelo COCOMO 2, donde el cliente ajustó los constantes para la fórmula para que resulte en mejores estimaciones. El tamaño funcional en puntos de función es una de las variables utilizadas en esta fórmula. Esta es otra manera de usar el modelo de estimación con puntos de función. Tal vez el uso más común de puntos de función en todo el mundo sea aquel de estimar, pero teniendo suficiente experiencia trabajando aquí en Brasil, me he dado cuenta que hay otros usos más comunes en Brasil, que es el uso de unidad de medida de contratos de desarrollo de software. Hoy en día, Brasil es el país que tiene más uso de puntos de función, hasta más que los Estados Unidos. ¿Por qué? Cuando hablamos de contrato de desarrollo de software, podemos encontrar contratos por hora hombre, que son contratos donde el cliente solamente contrata personas de un proveedor y hay que manejar la productividad y calidad de las personas y el trabajo. Esta opción no es interesante para muchos clientes porque el proveedor debería ser responsable por esos aspectos de calidad y de productividad. Hay otra opción de contratar por el precio global fijo, es decir, que el cliente presenta el alcance y el proveedor presenta precio. Es un modelo más justo porque la calidad y la productividad queda en la responsabilidad del proveedor. Pero hay una dificultad para el proveedor porque existen cambios de requisitos. Aquí el precio se infiere que es el precio es inferido que es fijo, pero el alcance también lo debería ser. Y en mi experiencia en proyectos de desarrollo de software, 100% de los requisitos siempre cambian. O es decir, se aumentan o cambian de alguna manera. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, si es que el alcance aumenta, el precio también lo debería aumentar para ser justo y para pagar todo el dinero justo. Manejar este modelo de contratos cuando hay muchos cambios en el alcance es muy difícil. Una alternativa que combina las ventajas de los dos modelos que acabo de mencionar es el modelo del precio unitario. Aquí se puede usar una unidad para cuantificar el tamaño del alcance. En Brasil se usa la unidad del tamaño de puntos de función. O sea, el proveedor trabaja para desarrollar un proyecto, se miden los puntos de función y el pago es hecho basado en la cantidad de puntos de función. Si hay cambios en el alcance, se aumentan los puntos de función y el proveedor sería compensado adecuadamente, ya que el alcance creció. Esto se considera justo porque el alcance queda en las manos del cliente, como debería ser, ya que ellos serán los que usarán el sistema. Entonces, es un modelo que es usado por todo el gobierno federal brasileño y es un modelo que hoy en día ayudó a Brasil a ser el país que usa más puntos de función. Hay una presentación o webinar específica que habla de la contratación de software. Ese enlace se presentará al final de la presentación, si es que ustedes están interesados o se quieren registrar. Se llevará a cabo el 20 de enero. Por ahora solamente estamos hablando sobre el hecho de los puntos de función que se usan dentro del contrato. Es importante identificar también que Corea del Sur es otro país que también usa mucho este modelo de contratación, que también ellos equivalen a ser uno de los países que usan más puntos de función. Otros países que usan este modelo son India, con todos los contratos de outsourcing que se manejan. Estos son pocos ejemplos de todos los que existen. Al relacionar el tamaño funcional con otras grandezas de interés, se generan indicadores para mejorar el entendimiento de procesos de desarrollo. Entonces, muchas empresas usan los puntos de función para derivar otros indicadores para permitir una evaluación de la mejora de procesos. Hay indicadores de alcance que pueden ser generados aparte del tamaño funcional. Por ejemplo, productividad y calidad son indicadores que ya fueron presentados. Un indicador que representa el crecimiento del alcance a lo largo del proyecto puede ser generado basado en la cantidad de puntos de función. Es un indicador muy útil para el director del proyecto o la oficina de administración de proyectos, o PMO. Estos son pocos de los potenciales cuya información sería ventajosa, pero son uno de los ejemplos.
¿Para quién sirve la medición funcional? Ay, perdón, me salté una. La medición funcional puede ser utilizada para una visión operacional, o sea, las personas que están involucradas en el proyecto, director de proyecto, el equipo de gestión de proyectos, y es una medida útil que ayudará en el planeamiento del proyecto y ayudará a dar seguimiento y control del proyecto. Sin embargo, cuando trabajamos con puntos de función, también puedo generar informaciones que apoyen una visión táctica y estratégica para la organización. O sea, puedo generar indicadores que permitan una visión entre proyectos. Es decir, puedo tener una visión entre todos los proyectos de la organización trabajando con la misma métrica. Con eso se puede dar seguimiento y control de programas y portafolios. Esto es una ventaja porque hay métricas que solamente tienen una visión operacional. Un ejemplo de esto son los puntos de historia. Es una métrica en la metodología Scrum. Es una métrica útil cuando se tiene una visión operacional, una visión táctica o estratégica, porque los puntos de función, porque los puntos solo tienen valor en el contexto del proyecto o del equipo en sí. Yo he tenido experiencia que entre dos equipos diferentes, tres puntos de historia significan dos cosas completamente distintas. Entonces es importante tener esto en cuenta. Entonces, no se pueden comparar los puntos de historia de un proyecto con los de otro proyecto. Un momento, mientras que ajusto aquí mi audio de nuevo que se me cayó. Perfecto. Entonces, ¿quién usa análisis de puntos de función en el mundo? Hay más de 40 países alrededor del mundo usando puntos de función. Aquí se presentan algunos países y algunas empresas igual que usan puntos de función. Como pueden ver, los bancos son una industria en la cual muchos contratos se realizan en puntos de función porque cada rato necesitan un desarrollo de software nuevo o una mejora para un sistema actual. Y como habíamos mencionado, todo el gobierno brasileño maneja sus contratos con base en puntos de función. Pero no solamente el gobierno usa los puntos de función, sino también el sector privado los usa para medir el tamaño funcional y a veces con fines de incorporarlos en contratos y con otros indicadores. Aquí podemos ver que algunas empresas de los Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, España, Portugal, Alemania usan los puntos de función. Estos son una pequeña muestra de países que usan este método. Para ellos que quieran saber más, saber más sobre aquellos términos de los cuales hablamos en esta presentación, aquí están todos los enlaces. Eh, Igual, si es que tienen algunas otras preguntas, ahorita sería un tiempo adecuado para preguntarlas. E igual, esta dispositiva, si es que no alcanzan a escribir los enlaces, esta presentación será grabada y proporcionada para ustedes si es que desean ver los enlaces de nuevo. Entonces, les quería preguntar a ustedes si es que tienen algunas preguntas o dudas, si es que quieren ustedes que yo aclare algo. Si no, ahí está mi información, curtis.graham@fatocs.com. Me pueden encontrar en LinkedIn y en Skype igualmente. Entonces, aquí está hablando qué es puntos de caso de uso. Aunque no hayamos hablado sobre este término, nuestra página de internet tiene un FAQ donde habla un poco más de esto. Denme un momento mientras copio el enlace aquí y se los puedo mandar. Pero para resumir un poco, perdón, para resumirles un poco, son aquellos puntos de función, aquí está el enlace, son aquellos puntos de función que el insumo viene de casos de uso. Los insumos podrían ser muy variados, o es decir, de algunos requisitos o de casos de usos.
Pero si es que quieren ver un poco más de, o leer un poco más de sobre esto, aquí está nuestro FAQ, cuya pregunta es la número 27. A ver, tenemos otra pregunta. Un momento. Aquí una de las preguntas ¿es posible utilizar el software, perdón, utilizar el punto de función en el software móvil? Entonces, creo que no tengo aquí una dispositiva, creo que solamente lo mencioné, pero vamos a usar esta como base con los objetivos, de ser simple y consistente. Entonces, sí, el análisis de puntos de función es una técnica que es independiente, completamente independiente de cómo es desarrollado el software. Entonces, para contestar su pregunta de una manera simple, es sí. No importa qué sistema se haya desarrollado, con que se desarrolle y proporcione funciones o funcionalidades, se puede medir. Un momento mientras que veo la siguiente pregunta. La pregunta ¿es posible utilizar el análisis de puntos de función en metodologías ágiles? Y la respuesta en corto es sí. E igual, en nuestro FAQ ustedes podrán ver es la pregunta número 33 en el enlace que les acabo de mandar. Y ahí ustedes podrán ver un poco más nuestra respuesta en detalle de cómo sí se puede usar en metodologías ágiles. Aquí, la siguiente pregunta, ¿conoce algún estudio donde se relacione la velocidad de nuevos lenguajes y frameworks con Ruby on Rails o Django, Python? Entonces, para esa pregunta no tengo la respuesta actualmente, pero igual, denme un momento mientras que copio esa pregunta y le mandaré la respuesta a todos después de esta presentación. Aquí ya la tengo apuntada. A ver si hay otras preguntas. Al parecer no hay otras preguntas. Ah, Daniel, sí. El análisis de puntos de función solo aplica para requisitos funcionales, cierto. Entonces, de una manera, hablar simple, sí, el análisis de puntos de función se enfoca en aquellos requisitos funcionales, pero hay otras métricas o hay otras técnicas que se puedan usar para tener en cuenta los requisitos no funcionales. Por ejemplo, igual le puedo proporcionar un enlace, creo que también está en nuestro FAQ, no funcional. Estoy teniendo un poco de problema en encontrar el enlace en un minuto. Pero sí, para detallar de una manera simple y no entrar en mucho detalle, son los métodos del SNAP, que es el de la IFIPUG, que es otro proceso un poco distinto. Pero igual no entraremos en mucho detalle, pero si es que quiere un poco más de información, igual me puede contactar a mi correo electrónico, que es el siguiente. Y igual, mejor enviaré esta pregunta para todos después de la presentación. A ver si hay otra pregunta. ¿Hay alguna otra duda o pregunta que ustedes tengan? Yo creo que Héctor está escribiendo. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias por su tiempo. Si es que no hay otras dudas o preguntas, aquí está mi información. Por favor, escriban mi correo electrónico y también mi Skype si desean conversar por audio también. Y si no hay otras preguntas, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo y mandaré aquellas respuestas que faltó un poco de
que faltaba un poco por aclarar. Muchísimas gracias y hasta luego. Que tengan un buen día.